bendición estar aquí nuevamente. El hermano Alex me pidió de favor que si podía continuar con el estudio de Hechos con ustedes en español, y él lo está haciendo en inglés, entonces le dije que sí, está bien. Entonces vamos a estudiar hoy el capítulo 9, de los versículos 20 al 31. Y este pasaje, hermanos, nos pone frente a un hombre que antes perseguía a Jesús, Saulo de Tarso, quien había llegado a Damasco a callar el nombre de Jesús. Y ahí mismo él termina diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y la ciudad que lo veía como amenaza, ahora lo empieza a escuchar como testigo. Los discípulos que antes le temían ahora aprenden a recibirlo como hermano. Y hermanos, el título del sermón de hoy es: Cuando Cristo salva, todo cambia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Cristo salva, cambia la boca, cambia los amores, cambia los riesgos, cambia la familia espiritual, cambia el precio que uno está dispuesto a pagar. Y este texto cae sobre todos aquellos que quieren a Cristo en sus vidas, pero no quieren un cambio visible, porque Cristo hace discípulos, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, pidiendo que abras nuestros oídos a tu palabra, Señor. Queremos ver a tu Hijo Jesucristo, Señor, en el texto. Danos humildad, Señor, para no defender nuestro pecado, Señor. Quebrántanos, Señor, como cantábamos hace un rato, Señor, para hacernos humildes, Dios. Haz que esta iglesia escuche, Señor, como pueblo comprado por la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo. Levanta, Señor, entre nosotros siervos santos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Exalta a Cristo, tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Y es en su nombre que te pedimos estas cosas, Dios. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos 9, versículo 20. Dice la Biblia: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que Él le había hablado. Y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaban con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, y estaba con ellos moviéndose libremente, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hermanos, este pasaje abre con una boca nueva. Saulo no empieza defendiendo su reputación. Saulo empieza predicando a Jesús. El texto dice: enseguida se puso a predicar de Jesús. Entonces,
La primera señal que hubo, hermanos, de este hombre cambiado fue una confesión pública de Cristo. Él es el Hijo de Dios. No fue un discurso sobre mejorar personalmente, no fue una defensa de su nueva etapa, no fue una emoción religiosa de recién convertido, fue Cristo. Fue la identidad de Cristo como Hijo, fue la gloria de Cristo, fue el Hijo de Dios anunciado, donde antes Saulo quería arrestar a todos los que invocaban ese nombre. Y esto es importante, hermanos, porque la gracia no solamente perdona el pasado, la gracia cambia la dirección de la vida. Ese es el peso de este texto, hermanos. Cristo convierte al enemigo en testigo. Cristo convierte al perseguidor en perseguido. Cristo convierte el peligro contra sus siervos en crecimiento de su iglesia. No pierdan de vista esto, hermanos. El pasaje nos muestra a Saulo sufriendo oposición, después siendo recibido por la iglesia y luego viendo cómo Cristo edifica a su pueblo en temor y fortaleza. Y finalmente termina con el Señor gobernando la iglesia. Y ese detalle final, hermanos, es enorme, porque la iglesia tenía paz, la iglesia era edificada, la iglesia andaba en el temor del Señor, la iglesia andaba en la fortaleza del Espíritu Santo y la iglesia seguía creciendo. Y ese es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos. La idea central de este pasaje es muy clara. Cristo resucitado transforma enemigos en testigos valientes y edifica a su iglesia por medio de una fe que confiesa, que sufre, que recibe y que sigue caminando en el temor del Señor. Y esa verdad debe entrar en nuestro pecho, hermanos, debe tocar nuestra lengua, debe limpiar nuestra comodidad, debe enseñar a la iglesia que creer en la gracia de Cristo cambia personas reales. El nombre que Saulo quiso destruir llegó a ser el nombre que Saulo predicó. Hermanos, recordemos que Hechos es la historia del Cristo resucitado obrando por su Espíritu. Lucas le escribe a Teófilo para mostrar que Jesús sigue vivo y que asimismo sigue reinando y sigue extendiendo su evangelio. El evangelio de Lucas mostró lo que Cristo comenzó a hacer y enseñar en la tierra, pero Hechos muestra cómo Cristo continúa haciéndolo desde el cielo. Por eso el capítulo 1, el versículo 18, segundo, hermanos, dice, el versículo 8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo, hermanos, es el mapa del libro: Jerusalén, Judea y Samaria, y después las naciones. Y el evangelio avanza, hermanos, porque Cristo así lo prometió. Entonces, este texto que estamos estudiando de Hechos 9, del versículo 20 al versículo 31, cae dentro de esa marcha santa en donde iba a avanzar el evangelio. Saulo aparece junto a la muerte de Esteban. Hechos 7:58 dice: los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Hechos 8:1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ese dato pesa, hermanos, porque Saulo aprobó la muerte de Esteban, quien era un testigo lleno del Espíritu. Después de eso, su pecado creció. Hechos 8:3 dice: Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Ese era el hombre, hermanos, era un perseguidor con mucha autoridad y que tenía un celo torcido, porque no era un celo santo. Y eso nos demuestra, hermanos, que la religión sin Cristo se vuelve cruel.
La Biblia abierta sin obediencia a Cristo puede estar en manos de un enemigo de Cristo. Porque Saulo conocía escritura, Saulo conocía sinagogas, Saulo conocía tradición, pero no se había rendido al Mesías resucitado. Hermanos, un corazón puede tener mucha religión y al mismo tiempo estar peleando contra Dios. Algunos pueden conocer vocabulario bíblico y resistir al Señor de la Biblia. Algunos pueden defender costumbres cristianas y seguir sin obedecer a Dios. Y también hay quienes pueden parecer fuertes por fuera, pero por dentro solo se están protegiendo a sí mismos. Saulo iba a Damasco con planes de arrestar discípulos y Cristo lo alcanzó en el camino. La gracia de Cristo lo confrontó, la gracia lo quebrantó, la gracia lo llamó, la gracia lo hizo orar y la gracia lo puso delante del Señor que él perseguía. Entonces, Cristo no solamente le quitó una idea perversa, Cristo le cambió el amo, Cristo le cambió de dueño. Hechos 9:15 explica la misión antes de que Saulo predique. Dice, el Señor dijo a Ananías, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Entonces Cristo salvó a Saulo para llevar su nombre. Y en Hechos 9:16 Él puso el costo. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, ese llamado, hermanos, une dos cosas que nosotros a veces separamos. Primeramente, el testimonio y el costo, la gracia y la obediencia. Saulo iba a ser instrumento escogido, pero Saulo también iba a padecer. Después de recibir vista, bautismo, alimento y fuerzas, Saulo predica. El mismo nombre que él quería encadenar, ahora lo proclama. Damasco fue el lugar en donde Saulo esperaba imponer miedo. Y en ese mismo Damasco, hermanos, se volvió el lugar donde Saulo confesó a Cristo. Y no quiero que pierdan de vista eso, hermanos, porque Cristo puede convertir el escenario de tu vida, de tu pecado, en el lugar de tu obediencia. Eso es muy importante. Damasco era una ciudad con presencia judía. Las sinagogas eran los lugares naturales en donde ellos se juntaban a discutir las Escrituras. Y Saulo entra ahí con una confesión que le pegó al judaísmo de su tiempo. Él es el Hijo de Dios. Después dice el texto que mostraba que este Jesús es el Cristo. Eso significa que Saulo abría las Escrituras, que Saulo mostraba que Jesús era el Mesías prometido, que Saulo mostraba que el crucificado vive y mostraba que el resucitado es el Hijo. Lucas ya nos había enseñado esa forma de estudiar la Biblia. Tome nota, hermano, tome nota de esto. Lucas 24:27 dice que Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Así fue como Saulo aprendió a ver lo que antes no veía, porque tenía texto, ya tenía el Antiguo Testamento, pero le faltaba Cristo. Tenía celo, pero le faltaba verdad. Tenía fuerza, pero le faltaba vida. Y ese peligro, hermanos, sigue vivo hoy en día. Una iglesia puede tener mucha actividad, pero no está rendida. Un creyente puede tener costumbres, pero no vivir en santidad. Una familia puede tener apariencia cristiana, pero no tiene a Cristo gobernando en la mesa, en el dinero, en la lengua, en los deseos. Entonces,
Este capítulo de la Biblia, hermanos, Hechos 9, no nos permite separar la conversión a Cristo de la confesión de Cristo. No nos permite separar doctrina de valentía. No nos permite separar iglesia de misión. Porque Saulo predica y algunos se asombran. Saulo demuestra a Cristo y algunos se enfurecen. Saulo se une a los discípulos y algunos tienen miedo. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que la gracia real no elimina todos los problemas de inmediato. Si usted creía que iba a dejar de tener problemas en cuanto creyó en Cristo como su Señor y Salvador, está equivocado, pero la diferencia es que Cristo está en medio de ellos. Una iglesia herida por persecución. Eso lo vemos en el texto. Un enemigo recién convertido a Cristo. Una misión que avanza sospechando y con miedo al peligro. Y un Cristo que está gobernando cada paso. Esa es la diferencia, hermanos. Que Cristo está gobernando cada paso de nuestras vidas. Y Pablo relata esa memoria en Gálatas 1, 15 y 16. El 1:15 dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Después dice: Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces, Pablo sabía quién lo había llamado. Saulo sabía quién lo había llamado. Saulo sabía quién lo había cambiado. Pablo sabía para qué había sido salvado. Entonces la iglesia de Hechos, hermanos, también está aprendiendo estas cosas, está aprendiendo a temer al Señor más que al pasado de Saulo. Está aprendiendo a proteger al hermano sin ponerlo como ídolo. Está aprendiendo que Cristo edifica su iglesia con personas que antes parecían imposibles. Y la iglesia de Hechos camina bajo dos realidades al final del pasaje. El versículo 30 y 31 dice que andaban en temor del Señor y fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, con ambas cosas, la iglesia crece como Cristo manda, no como negocio, no como espectáculo, no como un grupo social religioso, como un pueblo comprado, como un pueblo gobernado y sostenido por el Señor Jesús. Saulo no es el héroe final de la historia. Bernabé tampoco es el héroe final. La iglesia no es el héroe final. Cristo es el Señor de todo este pasaje. Porque Cristo es quien cambia al hombre. Cristo es quien abre la boca. Cristo es quien sostiene al testigo. Cristo usa a los hermanos. Cristo guarda a la iglesia. Cristo es quien hace crecer la obra. Entonces, la gracia que no confiesa a Cristo no se parece a la de Hechos 9. Hermanos, ya vimos el contexto del pasaje. Cristo no solamente perdonó a Saulo, Cristo lo cambió. Y el texto nos va a mostrar ese cambio en 4 movimientos. Para que sepamos en dónde estamos, este es el bosquejo del sermón. Estos son los 4 puntos del sermón. El primer punto es, si quiere tomar nota, hermano, el primer punto es: Cristo te salva para que tu boca ya no se esconda. La gracia que perdona abre la boca para confesar a Cristo. El segundo punto es: Cristo te salva para que obedezcas aunque cueste. La vida nueva no busca comodidad, busca fidelidad. El tercer punto es: Cristo te salva para vivir como parte de su iglesia. La gracia une al arrepentido con el cuerpo y el creyente cambiado no camina solo. El cuarto punto es: Cristo te salva para caminar en temor
y fortaleza. Cristo edifica su iglesia por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia sana toma en serio al Señor y depende del Espíritu Santo. Versículo 20, hermanos, empieza con una palabra que pesa. Enseguida. No hubo vida cristiana guardada bajo llave. No hubo un largo silencio para proteger imagen. Tampoco hubo cálculo cómodo antes de obedecer. No, hermanos, el texto dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Esa es la conversión verdadera, hermanos. No siempre produce madurez al instante, pero sí produce una nueva lealtad. Saulo todavía tenía mucho que aprender, pero ya sabía quién era Jesús, ya sabía a quién había perseguido, ya sabía quién lo había derribado en el camino, ya sabía que el crucificado estaba vivo. Y cuando un hombre sabe eso, hermanos, la boca ya no le pertenece al miedo. El texto dice que predicaba de Jesús. Ese es el centro, hermanos. No predicaba de sí mismo, no predicaba su experiencia como espectáculo, no entró a las sinagogas diciendo, escuchen mi historia. Entró anunciando a Cristo. Hoy en día, hermanos, los hombres se suben al púlpito y se ponen a entretener, a dar su opinión, se ponen a contar historias personales y miles de chistes. Hermanos, ese no es el ejemplo bíblico. La experiencia de Saulo fue real, sí, pero la experiencia no es el Evangelio. El Evangelio era Jesús. Hermanos, el púlpito existe. El púlpito no existe, hermanos, para entretener con la personalidad del predicador. El púlpito existe para poner a Cristo en el centro, para poner a Cristo delante del pueblo. Y esto corrige mucho del cristianismo moderno. Hermanos, muchos hablan más de lo que sintieron que del Cristo que los salvó. Muchos hablan más de su proceso que del Señor, a quien le pertenece toda gloria. Muchos hablan más de sus heridas o de su herida que de la cruz. Saulo no escondió lo que Cristo hizo en su vida, pero tampoco puso su historia en el centro. Cristo es quien estaba en el trono. Cristo estaba en el centro. Hermanos, el mensaje de Saulo fue corto, pero muy cargado, de gran ejemplo para nosotros. Él es el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es que no existe ninguna predicación válida si no termina en Cristo Jesús. Ahí está el golpe, porque Jesús no solamente es un maestro, Jesús no solamente fue un mártir, Jesús no solamente es un ejemplo moral para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios. Y esa confesión no era una confesión cualquiera en una sinagoga. La sinagoga honraba al Dios de Israel. La sinagoga leía la ley y los profetas. La sinagoga esperaba al Mesías. Y Saulo entra en ese lugar diciendo que Jesús, el que fue crucificado, es el Hijo de Dios. El Hijo vive, el Hijo reina. El Hijo merece confesión, hermanos. Merece que nosotros lo confesemos. El Hijo exige fe. Por eso el versículo 20, hermanos, no nos permite un cristianismo silencioso porque tengamos vergüenza o porque tengamos miedo. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 añade, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la boca confiesa, pero la fe está adentro, hermanos. No se compra salvación con hablar, pero una fe que nunca quiere confesar a Cristo debe examinarse delante de Dios. Saulo había invocado
a otra autoridad en el pasado, pero ahora predica a Jesús. Saulo había llegado con cartas para encadenar a los cristianos y ahora llega con la Escritura para demostrar que Jesús es el Cristo. Y el versículo 21 muestra la reacción. Todos los que escuchaban estaban asombrados. Por eso preguntan, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? La gente recordaba el daño que Saulo había hecho. Y eso nos demuestra que la gracia no borra inmediatamente las consecuencias visibles de nuestro pecado. La gracia perdona delante de Dios, la gracia cambia el corazón, pero las personas heridas todavía recuerdan. Y el texto no las llama malas por recordar, porque ese asombro que tenían era comprensible, la sospecha era entendible. La iglesia no estaba obligada a ser ingenua, pero sí estaba obligada, hermanos, a obedecer cuando la gracia de Cristo se hace evidente. El versículo 21 repite una frase clave. Los que invocaban este nombre, ese nombre es Jesús. Hechos 4:12 dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Ese nombre salva, hermanos. Ese nombre hace caer al perseguidor. Ese nombre levanta al pecador. Ese nombre es el que sostiene la iglesia. Ese nombre es el que está sosteniendo esta iglesia en este momento. Y hermanos, a veces pensamos que las personas más difíciles están fuera del alcance de Dios. El hijo rebelde, el hombre violento, la mujer que se burla, el religioso orgulloso, la señora amargada, el señor que desprecia el evangelio. Saulo ve todo eso, hermanos, y nos dice que Cristo no está limitado por el odio humano. La gracia de Cristo entra. Tome nota de esto, hermanos. La gracia de Cristo entra donde nosotros ya cerramos la puerta. Versículo 22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose. Muchos son fuertes para discutir, hermanos, pero débiles para obedecer. Muchos son fuertes para defenderse, pero débiles para confesar pecado. Muchos son fuertes para opinar, pero débiles para amar a Cristo y su iglesia. Entonces Saulo está siendo fortalecido para una sola cosa clara, hermanos. Dice el texto, confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Entonces el texto explica cómo, demostrando que este Jesús es el Cristo. Saulo tomaba las escrituras, Saulo mostraba a los profetas, mostraba las promesas, mostraba al rey resucitado, mostraba que todo lo del Antiguo Testamento se cumplía en la persona de Jesucristo. Y el punto no era ganar ninguna discusión, hermanos, el punto era probar que Jesús es el Cristo. Hechos 5:42 dice que los apóstoles no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces Saulo entra en esa misma línea. La iglesia predicaba a Jesús como el Cristo y ahora Saulo predica a Jesús como el Cristo. Entonces hay una advertencia necesaria aquí, hermanos. La conversión verdadera, hermanos, no inventa un evangelio personal. La conversión verdadera se somete al evangelio de Cristo Jesús. Saulo no dijo, esta es mi verdad. Saulo demostró, este Jesús es el Cristo. La verdad no nació en Saulo, no nació de Saulo. La verdad conquistó a Saulo. Hermanos, Cristo no necesita que lo estemos reinventando. Cristo necesita ser recibido por fe, necesita ser confesado y necesita ser obedecido, hermanos. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. La predicación fiel, hermanos, bíblica, empieza
a producir presión. Primero asombro, luego confusión y luego un complot en contra de Pablo. El pecado puede escuchar una verdad clara y aún así no rendirse. El pecado puede perder un argumento y buscar eliminar al mensajero. Eso pasó en Damasco, hermanos. La verdad no siempre produce humildad en el oyente. A veces produce ira, a veces produce resistencia, a veces produce odio, porque el corazón humano, hermanos, no quiere doblarse. Algunos escuchan Biblia enseñada, muchos escuchan Biblia enseñada, hermanos, y se molestan. Algunos reciben exhortación fiel y se alejan del Señor. Algunos son confrontados con Cristo Jesús y atacan al mensajero. Entonces Jesús ya había preparado a sus discípulos para esto. Mateo 10:32 dice: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33 también dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo, hermanos, tiene consecuencias eternas, y negar a Cristo también. Saulo no había recibido a un Cristo privado, había recibido a un Señor público, hermanos. Eso es bien importante. Cristo no es nuestro Salvador privado, es nuestro Salvador público que está disponible para todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él. Versículo 24. Su plan llegó al conocimiento de Saulo. Hermanos, Cristo puede guardar a su siervo, a sus siervos, por medios simples, a través de medios simples. Aquí no aparece un ángel, no cae fuego del cielo, no se abre la tierra. Alguien se entera, hermanos. Saulo sabe, los discípulos se ponen a actuar. Y eso nos demuestra, hermanos, que la providencia de Dios a veces utiliza medios ordinarios, una noticia, una puerta, una noche, una canasta, unos hermanos. Así sucedió con Saulo. Dios no es menos soberano porque utilice medios sencillos. El texto dice que vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Entonces, la misma ciudad se volvió una trampa para Saulo. Las puertas se volvieron una amenaza. El camino de salida estaba custodiado. Día y noche querían matarlo. Y aquí cae una verdad que muchos no quieren oír. Seguir a Cristo puede costar seguridad, puede costar reputación, puede costar relaciones, puede costar puertas abiertas, puede costar descanso, puede costar lo que ustedes pensaban controlar. El Cristo que salva, hermanos, no promete una vida sin enemigos. Promete su presencia, promete su espíritu, promete su reino, promete vida eterna, hermanos. Pero no prometió que Damasco siempre iba a tener las puertas abiertas. Versículo 25 dice: sus discípulos lo tomaron de noche. Ese detalle es hermoso, hermanos. Saulo ya no estaba solo. El hombre que vino a arrestar discípulos ahora es protegido por discípulos. Los discípulos en Damasco lo protegieron. Y ese es otro ejemplo para nosotros, hermanos. Los discípulos pudieron haber dicho: que se arregle él, es problema suyo. Pudieron haber dicho que el mismo Saulo fue el que se buscó todo esto. Pudieron decir: todavía no tenemos confianza suficiente en él. Pero el texto dice que lo tomaron de noche. Lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Y qué extraño comienzo para
un gran apóstol, porque no sale con aplausos, no sale como vencedor, sale bajado en una canasta de noche, por una abertura, como un hombre débil, como un hombre vulnerable, como un hombre que necesita que otros lo sostengan. Dios estaba formando a Saulo desde el principio. Recordemos que él fue instrumento escogido y él iba a aprender a no gloriarse en sí mismo. Años después Pablo iba a recordar esta escena. Segunda de Corintios 11, 32 al 33 dice: en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Pablo no escondió la canasta, hermanos. La canasta predica. La canasta dice que Dios salva por poder y que sostiene en debilidad. La canasta dice que el siervo de Cristo no siempre se ve fuerte. La canasta dice que la misión del siervo no depende de su imagen, no depende de cómo se ve. Muchos odian la canasta, hermanos. Muchos quieren servir a Cristo sin sentirse necesitados. Quieren obedecer sin depender de los hermanos. Muchos quieren ser útiles sin haber sido vistos débiles. Pero Cristo usa canastas, hermanos. Cristo usa noches. Cristo usa manos de hermanos. Y es Cristo, hermanos, quien usa salidas pequeñas para preservar misiones grandes. Hermano, hermana, no desprecie la forma humilde en la que Dios lo está guardando. Versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Saulo buscaba entrar en comunión, hermanos. No quería vivir como cristiano aislado o separado. No dijo: yo tengo a Cristo, yo no necesito la iglesia. No dijo eso. No dijo: como sospechan de mí, pues entonces voy a caminar solo. No dijo: mi llamado es demasiado grande como para congregarme. El hombre llamado a llevar el hombre de Cristo se puso a buscar a los discípulos. Entonces, muy importante esto, hermanos, una conversión que desprecia la iglesia no entiende Hechos 9, porque Cristo salva personas y las une a su pueblo. La iglesia no salva, pero los salvados pertenecen a la iglesia. El texto sigue: pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Ellos no podían creerlo todavía. Saulo era el nombre que estaba relacionado con la persecución. La iglesia de Jerusalén había enterrado a Esteban. La iglesia había habido casas golpeadas por el terror que traía Saulo. Había experimentado amenazas la iglesia. Y ahora ese hombre quiere entrar. Y el versículo 27 introduce a Bernabé. Pero Bernabé lo tomó. Es una frase muy sencilla, hermanos. Pero es un ministerio tan necesario. Porque Bernabé no escribió una epístola aquí, no predicó un sermón. Bernabé tomó a Saulo, lo acercó cuando otros se alejaban, lo presentó cuando otros dudaban, lo defendió con evidencia. No lo hizo diciendo: hey, ustedes discípulos son malos por tener miedo. Bernabé se puso a contar hechos. El Señor lo vio, el Señor le habló. En Damasco habló con valor. Y hermanos, eso es lo que me gustaría dejar en claro
que podamos entender esto, hermanos, que la gracia real, la gracia bíblica, hermanos, deja huellas verificables, deja huellas visibles. Bernabé no le pidió a la iglesia que ignorara el pasado de Saulo. Les pidió que vieran la obra presente de Cristo en su vida. Hechos 4:36 dice que José fue llamado Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Y es en Hechos 9, hermanos, que ese nombre encuentra consumación. Bernabé se volvió un consolador. Entonces, la consolación bíblica ayuda a la iglesia a obedecer la gracia de Dios. Bernabé consuela a Saulo acercándolo. Bernabé consuela a la iglesia explicándoles. Bernabé protege la comunión sin negar la verdad. La iglesia, hermanos, necesita hombres y mujeres así. No chismosos que agrandan sospechas, no imprudentes que minimizan el daño, no duros que nunca creen en la restauración, no blandos que llaman al error falta de discernimiento. La iglesia necesita creyentes que tomen al hermano y lo lleven hacia la comunión sana y santa como cuerpo de Cristo. El versículo 27 dice que Bernabé lo presentó a los apóstoles. La comunión cristiana, hermanos, tiene orden, tiene reconocimiento, tiene testigos, tiene cuidado. Bernabé no se puso a organizar un grupo aparte para Saulo, no rompió la iglesia, no enfrentó a Saulo contra los apóstoles, lo presentó. Entonces, la gracia, hermanos, busca unidad, busca unión bajo la verdad de Cristo Jesús. Entonces después Bernabé cuenta cómo Saulo había visto al Señor en el camino. Y el evangelio que Pablo predicaba no nació de carne ni de sangre, dice Gálatas 1, versículos 11 al 12, dice: el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces Bernabé también contó, dice el versículo, cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y ese valor confirmó la realidad. No fue el valor lo que lo hizo salvo, pero sí evidenció su cambio. Sí hizo que los demás pudieran ver un cambio en él. La misma ciudad donde Saulo quiso encarcelar, ahora lo vio predicar. La misma boca que aprobaba muerte, porque era Saulo quien aprobaba muertes, ahora confesaba vida. La misma voluntad que empujaba persecución, ahora es el que soporta persecución. Entonces, la gracia, hermanos, no se prueba con palabras bonitas. La gracia se ve en una nueva dirección de obediencia al Señor. Versículo 28 muestra el fruto de esa recepción. Dice: y estaban con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Entonces la gracia lo recibió, la iglesia lo recibió, perdón. El que era antiguamente un enemigo, ahora camina entre hermanos. Y esto, hermanos, nos demuestra que Cristo no solamente reconcilia pecadores con Dios, Cristo también crea una familia donde antes había miedo. La iglesia aprendió a decir, muy importante esto, hermanos, si Cristo lo recibió, entonces nosotros no podemos tratarlo como si Cristo no hubiera obrado. Romanos 15:7 dice: por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Entonces, esa aceptación, hermanos, es obediencia a Cristo. La iglesia no aceptó el pecado antiguo de Saulo, aceptó al hombre transformado por Cristo. No confundamos esas cosas. Aceptar a un hermano arrepentido no significa negar su pecado, significa honrar
a su Salvador, Cristo Jesús, quien lo cambió. Y el versículo 28 repite el tema, dice, hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces ese valor, esa valentía cristiana, no depende del ambiente, hermanos, no depende de dónde estemos, depende del Señor. Hechos 4:29 tiene la oración de la iglesia, dice, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y Hechos 4:31 muestra esa respuesta, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces Saulo está dentro de esa misma obra del Espíritu Santo. El Espíritu no produce cobardía en nosotros, produce testigos de Cristo. No todos predican como Saulo, no todos tienen el llamado apostólico, no todos van a estar en Damasco, sí, pero todo creyente debe pertenecer a Cristo sin vergüenza. Versículo 29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas. Los helenistas eran judíos de lengua con cultura griega. Entonces ese era el ambiente que estaba relacionado con Esteban en el capítulo 7. Entonces el capítulo 6 de Hechos mostró el conflicto con la sinagoga de judíos helenistas. Esteban habló y lo acusaron y lo apedrearon. Y Saulo estuvo ahí. Y ahora Saulo, curioso hermano, Saulo ahora está en una situación muy similar. El hombre que aprobó la muerte de Esteban, ahora predica en la zona donde Esteban había testificado. Entonces, Cristo no solamente perdona, hermanos, Cristo redime la dirección de una vida, la redirige, la cambia de rumbo. En lugar de la culpa, ahí sentía culpa Saulo, se volvió su lugar de testimonio. Ese lugar en donde él aprobó la muerte de Esteban, se volvió su lugar de testimonio. El lugar de la culpa se vuelve el lugar de testimonio. El versículo 29 no termina con aceptación, dice, pero estos intentaban matarlo. Otra vez, Damasco quiso matarlo, Jerusalén quiso matarlo. Saulo ya no estaba sufriendo por orgullo, estaba sufriendo por el nombre de Jesús. Esa diferencia importa. Jesús mismo dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesús no niega que puedan matar el cuerpo, pero lo que hace es que redirige el temor al lugar correcto. ¿Por qué? Porque el temor del hombre encierra, encarcela, pero el temor de Dios lo libera, lo pone en el lugar correcto. El temor del hombre protege una vida pequeña, pero el temor de Dios, hermanos, entrega la vida al Señor. Versículo 30 muestra a la iglesia actuando otra vez. Pero cuando los hermanos lo supieron, fíjense, la palabra hermanos ahora rodea a Saulo. El perseguidor ahora tiene una familia. La iglesia lo protege como hermano. Y se lo llevaron a Cesarea. Cesarea era la salida hacia otras rutas. Dice, luego lo enviaron a Tarso. Y Tarso era su ciudad de origen. Pero noten, la iglesia no confunde valentía con imprudencia. No dijeron, si eres valiente, quédate y muere. No dijeron, la fe verdadera nunca va a huir. No dijeron, confiar en Dios significa ignorar el peligro, sino que lo llevaron, lo enviaron. Hermanos, hay momentos para hablar, hay momentos para salir, hay momentos para permanecer, hay momentos para ser enviado. La misma Biblia que manda valentía, también manda prudencia. La misma gracia que abrió su boca, movió sus pies
Saulo no decide ir solo. Los hermanos participan. La iglesia discierne esto. La iglesia cuida y es la misma iglesia quien envía. Hermanos, Cristo ama a su iglesia. Y es por eso que Cristo utiliza a su iglesia. Cristo forma a sus siervos dentro de su iglesia. Versículo 31 dice, ya no solamente mira a Saulo, sino que mira a la iglesia. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces, la palabra iglesia aparece en singular, una sola iglesia, pero abarcaba regiones, Judea, Galilea, Samaria. La obra se extiende. Entonces, Cristo está cumpliendo eso que acabamos de leer al principio en Hechos 1:8. Porque Jerusalén no pudo encerrar el evangelio. La persecución no pudo matarlo. Las amenazas no lo frenaron. Y ahora esa iglesia goza de paz. Hermanos, Dios sabe dar presión. Dios sabe dar descanso. Dios sabe cuándo. Dios sabe apretar. Dios sabe sostener. Y quiero que quede muy en claro, hermanos, que la iglesia no controla esos tiempos. La iglesia camina fiel bajo ambos tiempos. Eso demuestra cuán fiel una iglesia es. El texto dice que la iglesia era edificada. La edificación, hermanos, es firmeza, es madurez, es una vida ordenada bajo Cristo Jesús. Es una doctrina arraigada en la iglesia, es amor creciendo, es obediencia siendo practicada. Una iglesia puede crecer en asistencia, hermanos, pero no ser edificada. Muy importante eso, porque una iglesia puede tener movimiento, pero no temer del Señor. Una iglesia puede tener ruido y no tener la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, el versículo 31 nos da la medida de Cristo: paz, edificación, temor del Señor, fortaleza del Espíritu Santo, crecimiento. No es ningún espectáculo, hermanos. El texto sigue, dice, andando en el temor del Señor. La iglesia camina, la iglesia anda en el temor del Señor, en reverencia real. Sabe que Cristo ve, sabe que Cristo manda, sabe que Cristo pesa más que todos. Una iglesia, hermanos, que no tiene temor del Señor se pone a jugar con el pecado. Pero esta iglesia de Hechos, hermanos, andaba en temor. Y es ese mismo temor del Señor el que limpia la lengua, hace que el pecado deje de parecer pequeño, hace que la obediencia deje de ser opcional. No pone otra realidad más que una realidad de obediencia, de sumisión al Señor. Y el versículo añade, y en fortaleza del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no solamente nos confronta, el Espíritu Santo también nos sostiene. No solamente expone el pecado, sino que también fortalece al que está cansado. No solamente impulsa la misión de la iglesia, sino que consuela al que está herido. Y la iglesia necesita ambas cosas, hermanos. Temor del Señor para no volverse una iglesia liviana y fortaleza del Espíritu para no quedarse atorada en pecado. El pueblo camina reverente a Dios, sostenido por Dios. Fíjense, temor del Señor es reverencia a Dios y la fortaleza del Espíritu es ser sostenida por Dios. Entonces este pueblo está caminando reverente a Dios y sostenido por Dios al mismo tiempo, con rodillas dobladas, con Cristo exaltado, con el Espíritu fortaleciéndolos. Y el resultado final es, seguía creciendo. No dice que Saulo era famoso, no dice que Bernabé fuera celebrado, dice que la iglesia seguía creciendo. Cristo edificaba a su pueblo, hermanos. Hechos 19:20 pone ese mismo patrón en Éfeso. Dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hermanos,
La palabra crece, la iglesia crece, el nombre de Jesús se exalta, el Espíritu los fortalece y Cristo reina. Y aquí el texto, hermanos, esto es muy importante, los pone delante de una pregunta. ¿Quiere usted una iglesia así? No una iglesia cómoda, no una iglesia chistosa, no una iglesia entretenida, una iglesia que confiesa a Cristo Jesús, una iglesia que recibe al arrepentido, una iglesia que protege al hermano, una iglesia que no confunde prudencia con cobardía, una iglesia que camina en el temor del Señor, una iglesia que depende de la fortaleza del Espíritu Santo. Ese tipo de iglesia, hermanos, nace cuando Cristo Jesús está gobernando de verdad. El texto empezó con Saulo predicando y terminó con la iglesia creciendo. Eso no es ningún accidente, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo usa bocas rendidas para edificar un pueblo santo. La gracia abrió la boca de Saulo. La gracia abrió los brazos de la iglesia. La gracia abrió el camino entre enemigos. La gracia puso temor y fortaleza en el pueblo. Entonces Cristo no solamente salvó a un hombre, sino que Cristo empujó su evangelio hacia adelante. Y lo hizo de una forma, hermanos, que humilla nuestro orgullo. Un perseguidor predicando, una canasta bajando, un Bernabé mediando, unos hermanos enviando y una iglesia creciendo. Así trabaja Cristo, hermanos, con poder de verdad, con medios humildes, con siervos quebrantados, con una iglesia que aprende y que entiende que tiene que obedecer. El nombre que Saulo quiso apagar se volvió fuego en su boca, hermanos. Y ese texto nos deja un camino claro, iglesia. Confesar a Cristo, recibir al arrepentido, cuidar al hermano. Tenemos que hacer todo eso, hermanos. Caminar en temor de Dios, depender del Espíritu, seguir creciendo bajo la mano del Señor. Ese es el ejemplo de la iglesia en este capítulo. No necesitamos una iglesia más cómoda, necesitamos una iglesia más rendida a Cristo. No necesitamos menos Biblia, hermanos, necesitamos más temor del Señor. Necesitamos obedecer llenos del Espíritu Santo. Cristo fue quien cambió al perseguidor. Cristo sostuvo a su iglesia. Cristo la edificó y Cristo sigue siendo suficiente, hermanos. Finalmente puse 4 puntos de aplicación. Aquí está, hermanos. Okay. Si quiere tomar nota o tomar una foto, hermanos, con esto finalizamos el sermón. Estos son los 4 llamados, hermanos. Tomando de ejemplo el capítulo 9, los versos que estudiamos, el ejemplo de Saulo y el ejemplo de cómo la iglesia cuidó de Saulo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que guardes este mensaje en nuestros corazones, Dios. No nos dejes salir iguales, Señor, no queremos salir iguales. Queremos ser una iglesia que confiese a Jesucristo con valor, Señor, como lo hizo Saulo, Señor. Limpia nuestro temor humano, Señor, nuestro temor carnal, Señor. Nuestra comodidad, nuestra falta de fe, Señor. Nosotros queremos ser humildes, queremos que nos enseñes a ser humildes, Dios. Te pedimos que nos fortalezcas por tu Espíritu Santo, Señor, para que andemos
en temor de Dios, en temor de tu nombre, Señor. Que nuestras vidas, Señor, demuestren que cuando Cristo salva, Señor, todo cambia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.